Presente. Prendemos cámara. Ya. Ya. ¿Se puede ver? Sí, muy bien, Cuaresma. Cuaresma, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos que hablábamos la semana pasada? O antepasada. La acetona, acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Muy bien. Habíamos comentado entonces que estos cuerpos cetónicos, ¿en qué condiciones se formaban? ¿Cuándo? Era ¿Perdón? cuando se acababan las reservas de glucógeno. Entonces los ácidos grasos iban hacia la sangre y mediante la beta-oxidación, pues estos de acá producían acetiles. Y estos acetiles, pues cuando se producían en gran cantidad, ahí es donde un grupo derivaba a la formación de cuerpos cetónicos. Muy bien. Cuaresma, gracias. Cutipa Calatayud. Sí, profesora. A ver. Prendemos. A ver. Sí, muy bien. ¿Dónde se sintetizan los cuerpos cetónicos? Se utiliza a nivel el hígado, a nivel mitocondrial. Muy bien. Se sintetizan principalmente entonces a nivel del hígado y en su síntesis participaban las mitocondrias, de igual manera que en su degradación, ¿no? Gracias, Cutipa. Sí. Chire. Sí, Miss. Chire. ¿Dónde se metabolizan los cuerpos cetónicos? ¿Quién los puede metabolizar? Eran los tejidos en sí hepáticos. Muy bien, como por ejemplo, ¿cuáles? Eran metabolizados por... Uy, a ver. ¿Quién necesitarán esta fuente especial de energía? ¿A quién estamos cuidando siempre? Tu compañero ha dicho, los cuerpos cetónicos se sintetizan en estados de ayuno prolongado, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos cuidando y a quién le vamos a querer dar esos cuerpos cetónicos? ¿Al cerebro? Muy bien, al cerebro. ¿Quién más? Al corazón. Muy bien, al corazón. ¿Quién más? A los riñones. Ya, ¿quién más? Músculo esquelético también, ¿no? Músculo esquelético. Y también A los mencionamos testículos. a los testículos también. Ya, ok. Sería, bueno, el cerebro, el tejido, no, el músculo esquelético, no, músculo cardíaco, el músculo esquelético, sería también la corteza suprarrenal, ¿no? La corteza suprarrenal. Y los testículos. Muy bien, y los testículos. Listo, gracias, Chire. ¿Choquejawa está? Sí, profesora. Se me logra ver. Todavía no. A ver, un momento. Todavía nada, profesora. Nada. Ahora sí. Muy bien, ahora sí. Entonces, qué importantes son estos cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Cómo es que se formaban? A ver, señálanos la vía de síntesis, que es una vía cortita, ¿no? ¿Quién es su precursor? No te escuchamos, no te escuchamos.
No, no te escuchamos. A ver, ¿por qué no bajas el volumen de la computadora? A veces se escucha interferencia cuando hay prendido muchos equipos. Uy, nada, está como robotín. Ah, no, ya esto nunca lo había escuchado, ¿ah? Nada. No. ¿Por qué no bajas? ¿Sabes qué? Baja tu audio y... A ver ahora. ¿Me hablas por el celular? Nada, hijo, nada. Ya, mejor, sí, habla por el celular mejor. Yo te acepto. Profesora, ¿se me escucha? Ahora sí. Ya, más bien apaga, bájale todo el volumen a tu computadora, ¿Sí? pero ya, bájale todo el volumen para que no se escuche esa interferencia. Ya, te decía, ¿cuáles son las enzimas y con qué empezamos? ¿Quién es el precursor de esta vía de síntesis de cuerpos cetónicos? Claro, la síntesis partía del acetilcoenzima A, Muy bien. que era que era la molécula para el metabolismo energético. ¿Cómo pasó? Precursor. Claro, era su precursor principal. Y bueno, a través de este de acá se pasaba lo que era el acetoacetato, donde también se liberaba al mismo tiempo el dióxido de carbono. Y bueno, luego de liberar el dióxido de carbono, se formaba lo que era la acetona. Y, ¿cómo se puede decir? La acetona, cabe recalcar que esta de acá no se movilizaba, ya que como es volátil, expira por los pulmones. Pero ¿cómo pasaban los cuerpos cetónicos? Esto era por lo que no había aportes de los carbohidratos y lo que producía que, no se, que se estimula lo que era la beta-oxidación. Y esto provocaba lo que, bueno, generaba la cetogénesis, que era la formación de los cuerpos cetónicos. Y bueno, como le decía, ¿qué más? Sí, bueno, ese fue ¿cómo se llama? El primer paso, vendría a ser ¿cómo se llama? Bueno, el último paso vendría a ser la betoxidación, ya que el acetato por el cicloenzima A condensaba lo que era el otro acetilcoenzima A para darnos el HMG, el HMG coenzima A, quien se rompía formando el acetoacetato. Y también el coenzima A, el ácido coenzima A. ¿Y qué más puedo decir? De que el acetoacetato también podría originar a los otros dos cuerpos cetónicos. Muy bien. Entonces, a ver, su compañero está recordando que primero condensábamos dos moléculas de acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Se perdía una coenzima porque la molécula a continuación solo va a tener una coenzima, que era la acetoacetilcoenzima A, ¿no? Y ahora esta acetoacetilcoenzima A, que se formó por acción de la tiolasa, teníamos que sumarle otra molécula más. O sea, miren cómo necesitamos acetiles en realidad para formar estos cuerpos cetónicos, ¿no? Entraba una tercera molécula y se formaba el HMG coenzima, o sea, el hidroximetilglutaril coenzima, ¿no? Por la sintasa. Y en esta formación también ahora necesitamos, una vez formado este hidroximetilglutaril, una reestructuración, ¿no? Que por la liasa se convertía y se perdía nuevamente la tercera molécula acetil que se había ganado se liberaba y se reestructuraba formando el acetoacetato, ¿no? De lo que antes
2 pasos atrás teníamos acetoacetil coenzima A, ahora ya lo tenemos como acetoacetato previo paso por el HMG coenzima, ¿no es cierto? Este acetoacetato ya es un cuerpo cetónico. Y a partir de él, nos está recordando su compañero Jaime, se forman los otros 2 cuerpos cetónicos, ¿no? Lo que es la acetona por descarboxilación o por deshidrogenación, el beta-hidroxibutirato. Entonces es importante tener presente eso. ¿Quién es el primer cuerpo cetónico que da origen a los otros 2? También mencionamos en clase cuál es el cuerpo cetónico más abundante y al cual estamos dirigiendo las cuantificaciones, los análisis de detección en sangre. El beta-hidroxibutirato, habíamos dicho, ¿no? Gracias, Choquejagua. Sí, profesor. Ya, entonces, esos aspectos hemos ido teniendo a resaltar en el tema de cuerpos cetónicos. Y no se olviden las condiciones que sus compañeros han dicho para poder estimularse esta formación de los cuerpos cetónicos, que hemos dicho que son una fuente alternativa de energía, pero solamente en situaciones extremas. Mencionamos también que no pueden ser una fuente de energía constante. ¿Por qué problema? Porque como son moléculas ácidas, van a poder, si se acumulan en mucha cantidad, generar cuadros de cetoacidosis, podrían desequilibrar nuestro pH, ¿no? Y es por eso de que solamente se van a producir como una fuente alternativa energética para esta condición de ayuno extremo, cuando el aporte de carbohidratos no se esté dando de manera adecuada y hayamos recurrido a una beta oxidación estimular. Muy bien. Hoy día vamos a ver lo que corresponde a el metabolismo. Empezamos con el metabolismo nitrogenado, con lo que es el metabolismo de los aminoácidos. Les comparto entonces la diapositiva. Ustedes saben, no son tan... No se puede hacer eso en 30 puntos. Vamos a interno. Sí, 10. Ya, ¿ven la diapositiva? Sí, Sí, Miss. profesora. Muy bien. Como ustedes recordarán, nosotros ya hemos hablado de que las proteínas, sí se ve, muy bien, gracias, de que las proteínas son nuestra macromolécula constituyente mayoritaria. Somos más proteína que cualquier otra macromolécula, ¿no es cierto? Así que cuando estas moléculas se catabolizan, los productos de su catabolismo se estarían generando también en alta cantidad, ¿no? Ya que ellos son abundantes en nuestra constitución. Los aminoácidos, que son las unidades básicas estructurales de las proteínas, se van a liberar entonces, producto de la degradación primaria de estas macromoléculas, y estos a su vez se van a derivar hacia su catabolismo. Los aminoácidos, al catabolizarse, una de las primeras reacciones que van a sufrir es la pérdida de su grupo amino. Pero este grupo amino va a liberarse de su estructura en realidad en la forma de ion amonio. Y el amonio resulta ser una sustancia muy tóxica para nosotros. Es por eso que en nuestro cuerpo, para poder deshacernos de este amonio y de sus efectos tóxicos, vamos a convertirlo, fundamentalmente a nivel hepático, en urea. Vamos a convertir entonces los productos comunes de la degradación de los aminoácidos en urea. Una molécula que es bastante soluble y que vamos a poder excretar fácilmente. Nosotros entonces que podemos convertir
o utilizar, ¿no?, el producto del catabolismo de nuestros aminoácidos hacia la constitución de urea, seremos considerados animales uriotélicos. Otros organismos, como las aves y reptiles, son uricotélicos porque más bien lo eliminan en la forma de ácido úrico. Y solamente aquellos organismos que disponen de altas cantidades de agua, como para que el amonio no les resulte o no ejerza su efecto tóxico, como son los peces y los anfibios, lo podrán eliminar directamente como amoníaco. Nosotros no, tenemos que convertirlo en urea para evitar esos efectos tóxicos que les estaba señalando, que especialmente van a dañar a nuestro cerebro, nuestras células nerviosas. El amonio, entonces, este componente producto del metabolismo nitrogenado, puede provenir de varias fuentes. Por un lado, hemos dicho el catabolismo de nuestros aminoácidos, ¿no? Pero también puede provenir del metabolismo que realizan las bacterias de nuestra flora bacteriana intestinal, del colon principalmente, sobre aminoácidos que llegan a nivel intestinal. También se puede formar amonio a partir de la acción de la glutaminasa, tanto renal como intestinal. Los riñones van a generar amonio gracias a su glutaminasa, que romperá la glutamina produciendo glutámico y amonio, para utilizar ese amonio con un efecto tamponador, pues ya sabemos que nuestros riñones se participan junto con la ventilación pulmonar y con los diferentes amortiguadores que ya hemos mencionado del ciclo anterior en el mantenimiento de nuestro pH corporal, ¿no es cierto? Así que van a utilizar amonio también con un efecto tamponador. ¿Y cómo es que utilizamos? ¿Cómo es que nuestro cuerpo se deshace entonces de ese amonio? Ya hemos dicho de dónde se puede formar, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de generación de amonio en nuestro cuerpo? ¿Y cuáles son las formas de eliminarlo? Como les dije, más del 80%, entre el 80 y 90% del amonio lo convertimos en urea. También tenemos la capacidad de formar glutamina y de esta forma introducir en su estructura el amonio, porque la glutamina se forma a partir de glutámico, que si le añadimos amonio se convierte en glutamina. Una situación que, por ejemplo, se lleva a cabo a nivel cerebral para formar el neurotransmisor GABA, del cual vamos a hablar más adelante. Y también otra forma de sacar amonio en nuestro cuerpo es la liberación directa que se hace a nivel renal, que les decía. Pero como el 90-80% del amonio se convierte en urea, como decíamos, gracias a nuestra función hepática, entonces casi podríamos decir que nuestra sangre está casi libre de amonio, porque en realidad este se va a encontrar en una persona normal en cantidades sumamente ínfimas, ¿no? Porque si estuviera en cantidades en realidad fácilmente detectables, causaría los efectos tóxicos que hemos mencionado. Así que tenemos un buen sistema de eliminación de estos iones amonio. El ciclo de la urea fue descubierto por Hans Krebs y un médico asociado, Kurt Henseleit, y años posteriores, Krebs descubre el ciclo de Krebs, que vamos a ver que lleva su nombre, ¿no? O también conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ciclos que vamos a ver, ambos ciclos, el de la urea y el ciclo de Krebs, tienen una relación, vamos a decir, cooperativa entre ambos.
Nosotros hemos hablado ya anteriormente que el producto, o mejor dicho, la destrucción de proteínas en nuestro cuerpo se da principalmente desde las proteínas que vienen de la dieta, ¿cierto? Que nosotros vamos a querer romper mediante el proceso de digestión para obtener las unidades básicas constituyentes que son sus aminoácidos, poder absorberlos y luego ya dentro de nuestro cuerpo poder con ellos ensamblar las proteínas que nuestro cuerpo necesita. Pero también hay un catabolismo proteínico dirigido a depurarnos de proteínas que estén ya dañadas o envejecidas, ¿no? Como moléculas orgánicas que son, nosotros sabemos que a veces hay factores que van a afectar su estructura y que muchas de nuestras proteínas entonces ya no podrán cumplir sus funciones básicas y por lo tanto deberán ser derivadas hacia su destrucción. De igual manera sabemos que cuando estamos frente a un ayuno muy prolongado, también una medida de emergencia que toma nuestro cuerpo para obtener algo de la energía que necesita es también catabolizar proteínas. En ese caso, ya no necesariamente las que están dañadas, hipertrofiadas, sino cualquier proteína finalmente con tal de obtener la energía, ¿no? Y es por eso que cuando hacemos una dieta muy agresiva, no solamente disminuimos la materia grasa, ¿no? Perdemos los rollitos, sino hasta la masa muscular, ustedes pueden verla que se achica, ¿no? Que en realidad disminuye. Por supuesto que esa situación no es una situación beneficiosa. Nosotros debemos de tener una dieta equilibrada, ¿no? Para no estar forzando este tipo de procesos. Recordemos entonces a nuestros aminoácidos proteicos. Nosotros hemos mencionado que tenemos 20 aminoácidos proteicos. También hemos mencionado fuera de estos aminoácidos no proteicos como la citrulina y la ornitina, que hoy día vamos a ver justamente en su metabolismo de ellos. También hemos hablado de aminoácidos no alfa, como el GABA, ¿no? El ácido gamma-aminobutírico, que también vamos a mencionar hoy día. Hemos mencionado que hay moléculas derivadas de aminoácidos también, ¿no? Como por ejemplo las catecolaminas, la carnitina que hablábamos la semana pasada, ¿no? La creatina también, entre otros. Entonces, recordemos a los proteicos. Dentro de los proteicos estaba alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina, prolina. Luego teníamos a glicina, teníamos también a cisteína, teníamos a asparragina, glutamina, serina, treonina, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico, teníamos arginina, histidina y lisina. A todos estos los presentamos agrupados de acuerdo a la naturaleza de sus cadenas laterales. Y así mencionamos algunos que eran los que tenían los reconocidos como no polares. Después teníamos a los polares cuya cadena lateral era neutra o no tenía carga pH neutro. Después teníamos el grupo 3, el de los ácidos, y el grupo 4, el de los básicos, ¿no? Pero mencionamos que de estos aminoácidos, algunos eran reconocidos como los ramificados, otros como los aromáticos, otros como los hidroxilados, otros como los azufrados, otros como los que tenían, bueno, ya dije azufre, y otros como que tenían anillos particulares como el anillo imidazol, el anillo indol, ¿no es cierto? El grupo guanidino. Algunos destacamos que tenían otro grupo carboxilo aparte del alfa carboxilo que todos tienen a nivel de su cadena lateral, otros tenían otro grupo amino a nivel de sus cadenas R, ¿no? Y señalamos también, ya desde el ciclo anterior, que una pequeña parte de ellos, 8, son los considerados aminoácidos esenciales, es decir, aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar para la constitución de todas nuestras proteínas. Vamos a necesitar en una forma u otra algunos de ellos, ¿no? Y por lo tanto necesitamos ingerirlos en la dieta. ¿Cuáles eran los esenciales? Valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina, treonina y lisina.
Esos eran los esenciales, los que nosotros no podemos sintetizar. Entonces, ahora más adelante que vamos a hablar de la vía de síntesis de los aminoácidos, entiéndase que estamos hablando de los 12 restantes que sí podemos sintetizar y no de esos 8. Que en el caso de los recién nacidos le sumábamos los otros 2 más del grupo de los básicos y llegábamos a 10, ¿no? Aquí a la derecha ustedes están viendo o recordando lo que es la estructura general de un aminoácido proteico. Tenemos el carbono central, llamado carbono alfa, el grupo carboxilo, también llamado carboxilo alfa, el grupo amino, también llamado amino alfa, completaba otro de sus enlaces este carbono con un hidrógeno y con otro anclaba lo que era su cadena lateral, que podía estar ocupada por un solo elemento, como en el caso de la glicina, que es un hidrógeno, o podía estar constituido por varios grupos funcionales, ¿no? Muy bien. Entonces, recordemos esta estructura porque ahora vamos a ver que en su catabolismo lo primero que sufren es la pérdida de este grupo amino y este es el grupo que les digo que al liberarse sale en la forma de ion amonio que resulta ser muy tóxico y que es por ello que lo debemos de enviar hacia el ciclo de la urea, ¿no? Para que no se quede libre alterando nuestro cuerpo. Pero hay varias formas de perder este grupo amino, vamos a ver. Y después vamos a hablar en ese catabolismo del destino de todo este esqueleto carbonado. Pues una vez que el grupo amino, que un aminoácido, mejor dicho, pierde su grupo amino, lo que me quedaría de su estructura sería su esqueleto carbonado, ¿no es cierto? Algunos aminoácidos, su esqueleto carbonado rinde, o sea, termina convirtiéndose en un intermediario bien de la vía glicolítica o bien del ciclo de Krebs, en cuyo caso se podrá utilizar entonces ese esqueleto carbonado para la formación de glucosa, como ya sabemos, por la gluconeogénesis. ¿Cuáles eran los precursores gluconeogenéticos? Piruvato, lactato, glicerol y cualquier intermediario, como vimos, del ciclo de Krebs, podían generarnos glucosa, ¿no es cierto? Entonces, aquí también la misma situación. Mientras que aquellos aminoácidos cuyos esqueletos carbonados nos rindan acetilcoenzima A o acetoacetato, más bien se podrá utilizar para la formación de cuerpos cetónicos o de otros compuestos que tengan como precursor la acetilcoenzima A, como hemos ya mencionado, los ácidos grasos y el colesterol. Entonces, aquellos cuyos esqueletos carbonados se utilicen para la formación de glucosa, ya hemos mencionado que se denominan glucogenéticos, ¿no? Y aquellos que más bien conforman acetilcoenzima A o acetoacetato serán los llamados cetogenéticos. Que por suerte la gran mayoría son glucogenéticos, ¿no? Dijimos todos los proteicos excepto 2, lisina y leucina son glucogenéticos. Entonces, tenemos la suerte de que la gran mayoría de nuestros aminoácidos sí se pueden utilizar para formar glucosa, ¿no? Bien, recordemos cuáles son las fuentes de aminoácidos con las que nosotros contamos y los mecanismos de captación de aminoácidos. Bueno, ¿de dónde podemos obtener aminoácidos? En primer lugar, sabemos de la dieta, ¿no es cierto? Sabemos que también buena parte de ellas podemos sintetizarlos y, como mencionaba, también podemos obtenerlos por la degradación de proteínas celulares, ¿no? Como les he dicho, en un lado, como una medida de depurar de proteínas que estén dañadas, envejecidas, que no estén funcionales, y 2, como una medida de emergencia si es que no está entrando la glucosa también, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos de captación de aminoácidos? Ya nosotros también hemos hablado de esto en el tema de nutrición, si recordamos. Estuvimos hablando de que los aminoácidos fundamentalmente se captan mediante el trabajo, la acción de proteínas transportadoras que se denominan permeasas. ¿Se acuerdan? Las permeasas, que tenemos permeasas del cotransporte y tenemos permeasas del uniporte. Para los aminoácidos es importante ambos mecanismos, el cotransporte y el uniporte,
Y no nos olvidemos que uno de los mecanismos de cotransporte más destacados es el mecanismo del cotransporte con el ion sodio, que también es importante para la captación de glucosa, un cotransporte con sodio, ¿se acuerdan? Aquí tenemos algunos transportadores específicos que ya hemos hablado en clases anteriores, como por ejemplo el transportador A, que permite transportar aminoácidos alanina, glicina, prolina, metionina, serina, el transportador ASCP, que permite transportar alanina, serina, cisteína y prolina, el transportador L, que permite transportar leucina, isoleucina, los aromáticos, metionina y valina, el transportador Li, que permite transportar arginina, histidina y lisina, así como ornitina, el transportador de los dicarboxilatos, que permite transportar los aminoácidos que son dicarboxílicos, es decir, los ácidos como el ácido aspartico y el ácido glutámico, el transportador beta, que acá corrijan, permite transportar a la beta-alanina y a la taurina, el transportador N, que permite transportar a la histidina y a la glutamina y a la asparagina. O sea, los primos hermanos de los ácidos principalmente, ¿no? Esos son mecanismos importantes y además también mencionamos otro mecanismo mediado por la glutamiltransferasa que forma parte del denominado ciclo de glutamilo, que también con la necesidad de la participación de glutatión nos va a permitir internalizar aminoácidos diversos desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. Recordemos entonces ese ciclo de glutamilo que ya hemos hablado en otra oportunidad. El ciclo de glutamilo, en el ciclo de glutamilo, mejor digamos, participan dos transportadoras enzimas, en realidad son proteínas, la glutamiltransferasa y la glutamilciclotransferasa, y como les comenté, un tripéptido que es el glutatión, o también conocido como el gamma-glutamil-cisteínil-glicina, que acá lo tienen abajo escrito. Gamma-glutamil-cisteínil-glicina. Es un tripéptido, como ven, constituido por glutámico, cisteína y glicina. Entonces, la glutamiltransferasa es una proteína clavada en la membrana celular que va a permitir, como ustedes la ven aquí, internalizar cualquier aminoácido a través de ella, siempre y cuando le pueda unir ácido glutámico. Entonces, ¿de dónde saca el ácido glutámico para unírselo y así, de pasada, digamos, a lo que moviliza glutámico, que es específica para esa transferasa, jala el aminoácido que ancló? Lo va a sacar del glutatio. Entonces, al glutatión se le quita la parte del glutámico y lo que queda, cisteína, glicina, también se rompe, o sea, rompo totalmente al glutatión y ese glutámico es lo que lo uno a este aminoácido para luego internalizarlo. Una vez que ya se internalizó y tengo el aminoácido como aminoácido glutamil, porque es este aminoácido de afuera más el glutámico del glutatión, como les digo, que lo donó, por acción de la glutamilciclotransferasa ya liberamos al aminoácido del exterior captado, ya lo dejamos libre. Pero el glutámico no queda tal cual como estaba originalmente por acción de esta enzima, sino que sale con la forma de 5-oxoprolina, que es lo mismo decir alfa-cetoglutarato. Entonces, vamos a necesitar una molécula de ATP para volverlo a su forma de glutámico. Una vez que ya lo tenemos en su forma de glutámico, hay que reconstituir el glutatión, del cual se sacó ese glutámico, ¿no? Así que le añadimos la cisteína nuevamente con la necesidad de otra molécula ATP y luego la glicina, que también con la necesidad de otra molécula ATP ya me permitirá constituir totalmente el glutatio. Entonces, ¿qué necesité? Necesité glutatión, necesité la glutamilciclotransferasa y la glutamiltransferasa. Aquí tenemos otra representación del ciclo de glutamilo donde se nota mejor por qué se le llama ciclo, ¿no es cierto? En la anterior diapositiva lo estábamos viendo de manera lineal cuando en realidad es un ciclo, tiene que representarse de manera circular. Pero se entendía un poquito mejor o se veía más ordenado, digamos, el proceso en la forma lineal, por eso igual se los mostré. Bueno, acá vemos lo mismo. Entonces, la glutamiltransferasa que está unida a la membrana permite internalizar un aminoácido a lo que le une glutámico. Entonces, ¿y este glutámico de dónde lo sacó? Del glutatión, ¿no? Que fue roto, donando el glutámico aquí para que se una al aminoácido
Y lo que me quedó, su esqueleto de cisteína, glicina, también se termina rompiendo, como ven, liberándose glicina por un lado y cisteína por el otro, ¿no? Ya teniendo el aminoácido con glutámico, entonces trabaja a continuación la glutamil ciclotransferasa y libera el aminoácido, a este que estaba afuera ya lo tenemos adentro, pero el glutámico quedó, como dijimos, en la forma de 5-oxoprolina. Con la necesidad de un ATP, lo volvemos a su forma original de glutámico y luego le tenemos que sumar otras moléculas de ATP para incluirle nuevamente la cisteína y nuevamente la glicina y poder reconstituir el glutato y así tener nuevamente el donante constante para que este ciclo de glutamilo pueda seguir trabajando. Así que también es una forma importante de captar aminoácidos, como vemos, de forma un poquito más inespecífica, diríamos, ¿no? El destino de los aminoácidos. Acabamos de ver cuáles son las fuentes, de dónde los obtenemos, cómo los absorbemos, estábamos recordando el transporte y ahora veamos los destinos. Los aminoácidos, como señalé, pueden utilizarse para volver a reensamblar proteínas, pero las que nuestro cuerpo necesita, por supuesto, como está acá, o para formar otras moléculas que también son nitrogenadas, como ya hemos dicho, por ejemplo, catecolaminas, carnitina, creatina, neurotransmisores, o podemos derivarlos hacia su catabolismo. Como hemos dicho, el catabolismo de las proteínas, sabemos en la actualidad que nos proporciona el 10% de nuestras que nos satisface, ¿no? El 10% de nuestras necesidades energéticas, que es el destino que ustedes están viendo acá, su catabolismo. Entonces, este catabolismo inicia con la pérdida del grupo amino, como les dije, que se libera en la forma de ion amonio, que se va a derivar hacia la formación de urea para poder ser excretado. Lo que me queda del esqueleto carbonado, porque un aminoácido al perder el grupo amino, lo que me queda sería un cetoácido, ¿no? Entonces, ese cetoácido, que es el esqueleto carbonado del aminoácido, dependiendo si rinde acetilcoenzima A, se podrá utilizar para la formación de cuerpos cetónicos, como les mencioné, y otros compuestos derivados del acetil, o si más bien su esqueleto carbonado rinde piruvato o algún intermediario del ciclo de Krebs o de la vía glicolítica, podrá utilizarse para la formación de glucosa, porque por gluconeogénesis, como ya hemos visto clases atrás, va a poder formarse glucosa, ¿no? Estas moléculas finalmente nos proporcionan ATP cuando se oxidan siguiendo el destino aeróbico. En la diapositiva de la derecha, entonces, está resaltando que gracias al óptimo funcionamiento de nuestras enzimas del ciclo de la urea, nosotros podemos destoxificarnos de la presencia del amonio, derivándose de la formación de urea, manteniendo pues a nuestro cuerpo normal con respecto a su pH y a su constitución. En cambio, en aquellas personas que, por ejemplo, tienen un déficit enzimático o una alteración genética, ¿no? Donde carecen de alguna de las enzimas del ciclo de la urea que no permitiera entonces completar el ciclo, el amonio va a llegar a acumularse y va a ejercer sus efectos tóxicos, ¿no? Y es muy tóxico en realidad, así que puede llevarnos rápidamente al coma hasta la muerte. También hay situaciones en que no hay de nacimiento, diríamos, la deficiencia enzimática, sino que estamos pasando por un cuadro que daña nuestro hígado, que es el órgano encargado de convertir ese amonio en urea, y que finalmente va a generar de igual manera que el amonio se acumule, ¿no? Y que pueda llegar a niveles tóxicos, como por ejemplo en la cirrosis. Aquí a la izquierda estamos viendo el catabolismo, entonces está la pérdida del grupo amino. Ese grupo amino que está en la forma de ion amonio bien se puede derivar hacia el ciclo de la urea, que es su destino principal, pero también puede utilizarse para volver a biosintetizar aminoácidos o moléculas nitrogenadas aminadas o hasta nucleótidos, ¿no? Y los esqueletos carbonados, como les dije, dependiendo, pueden irse hacia el ciclo de Krebs o pueden irse hacia la formación de cuerpos cetónicos
o hacia la formación de glucosa. Ya en esta imagen, ustedes están viendo la relación que hay entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea, ambos ciclos descubiertos por Hans Krebs. El amonio, como les mencioné, resulta ser un componente, una molécula muy tóxica para nosotros. Dentro de las manifestaciones clínicas de intoxicación por amonio está la irritabilidad, cambios de humor, la desorientación, la hipotonía o hipertonía, las ataxias, las convulsiones, vómitos, sobre todo en los niños, cuadros de hepatomegalia y, como les dije, hasta llevar al coma y a la muerte. Veamos entonces las diferentes etapas de este catabolismo. Como les dije, lo primero que van a sufrir es la pérdida de su grupo amino. Pero la pérdida del grupo amino puede darse de varias formas diferentes, como ustedes ven aquí. Las tres primeras son las, y en orden respectivo estamos yendo desde las más comunes hasta las menos comunes que están en el corchete en la parte inferior. Las más comunes reacciones de desaminación son las catalizadas por las aminotransferasas, la glutamato deshidrogenasa y la glutaminasa. Y las últimas serían las menos frecuentes. De todas estas, las más abundantes son las catalizadas por las aminotransferasas o también conocidas como transaminasas, de las cuales ya hemos hablado de dos de ellas antes en el tema de enzimas, la TGP y la TGO, ¿se acuerdan? Esas son aminotransferasas o es lo mismo decir transaminasas. Las aminotransferasas catalizan, como dice su denominación, en realidad la transferencia del grupo amino, es decir, le arrancan el grupo amino a un aminoácido, pero se lo ceden a un aceptor más común de grupos aminos, que es el alfa-cetoglutarato. Cuando el aminoácido entonces pierde su grupo amino, se convierte en un cetoácido y el alfa-cetoglutarato, que era un cetoácido, ahora al ganarlo, pasará a convertirse en un aminoácido, específicamente en el ácido glutámico. Quiere decir que producto de las transaminaciones se genera ácido glutámico, ¿no? Y acá estamos viendo eso. Este es el aminoácido, le quitamos su grupo amino, se convierte en un cetoácido y el alfa-ceto al ganarlo se convirtió en glutámico. Estas reacciones son muy favorecedoras para nosotros porque no dejan libre al ion amonio, ¿no? Sino que lo están transfiriendo de una molécula a otra. La segunda reacción en importancia es la catalizada por la glutamato deshidrogenasa mitocondrial y principalmente hepática. Esta enzima cataliza una desaminación peroxidativa y específicamente el ácido glutámico, como dice su nombre. O sea, no es una desaminación sobre cualquier aminoácido, sino específicamente sobre el glutámico. Glutámico que suele ser el mismo glutámico que las transaminasas han generado. Quiere decir que la glutamato deshidrogenasa genera una reacción complementaria, ¿no? a lo que están actuando las aminotransferasas. La glutamato deshidrogenasa mitocondrial tiene una particularidad. Puede trabajar tanto con NAT como cofactor como con NAT-fosfato. La doble posibilidad tiene. Acá lo estamos viendo actuando, por ejemplo, con NAT, ¿no? Como cofactor. Entonces, causa la desaminación del glutámico, el cual pasa nuevamente a la forma de alfa-cetoglutarato. Ya hemos dicho, ¿no? Que el cetoácido que queda al quitarle el grupo amino al glutámico es el alfa-cetoglutarato. Un intermediario que ya lo hemos visto antes, ¿se acuerdan? En el ciclo de Krebs. Miren cómo acá lo estamos viendo nuevamente. Y NAT pasa a la forma reducida, ¿no? Y el grupo amino que se liberó, como no ha sido transferido a nadie, en este caso, entonces sale en la forma de ion amonio. Ion amonio que se derivará hacia el ciclo de la urea. A este amonio ustedes lo pueden ver así como ion amonio o lo pueden ver representado como amoníaco, como NH3. Pero al pH fisiológico sabemos que se encuentra en la forma iónica, así como lo están viendo acá, a nuestro pH fisiológico, ¿no? Y la tercera reacción es la catalizada por la glutaminasa. Y aquí hacer un paréntesis. La glutamina, recuerden ustedes que es el aminoácido que yo les decía es el primo hermano del ácido glutámico. Así como la asparragina es el primo hermano, les decía yo, del ácido aspartico,
son los aminoácidos que se parecen mucho a los ácidos, ¿no? A los aminoácidos ácidos. ¿Cuál era la diferencia? Mientras que ácido glutámico y ácido aspartico a nivel de su cadena lateral tenían otro carboxilo, aparte del alfa carboxilo que todos tienen arriba, la glutamina y la asparagina tenían la misma fórmula de sus respectivos, pero en lugar de carboxilo en la cadena lateral tenían el grupo CONH2, es decir, tenían otro grupo amino dentro de la estructura tipo amida, que sería ese grupo CONH2 en conjunto, ¿no? Así que no es de extrañar que cuando al glutámico lo aminamos, lo convertimos en glutamina, o al revés, cuando a la glutamina la desaminamos, la estaríamos convirtiendo en glutámico, ¿no es cierto? Entonces, esta enzima que estoy acá mencionando, la glutaminasa, ya se imaginan ustedes que es aquella que rompe la glutamina, quitándole el grupo amino, entonces llevándola a la formación de glutámico, y ese grupo amino se libera en la forma de ion amonio, con la necesidad de agua, trabaja esta glutaminasa. Amonio que también se derivará hacia el ciclo de la urea. Estas son las más comunes. ¿Y por qué digo las más comunes? Porque la glutamina es la forma más común como los otros tejidos que no realizan ciclo de la urea envían el amonio dentro de la estructura de la glutamina, es decir, le unen, como les digo, el amonio al glutámico para convertirlo en glutamina y así escondido entonces dentro de ese aminoácido viaja por la sangre sin sus efectos tóxicos como aminoácido nada más y así es entregado al hígado para que el hígado ya se encargue de convertirlo en urea, ¿no? Es la forma más común de transportar ion amonio desde los otros tejidos hacia esa fábrica de urea, que es nuestro hígado. La glutaminación directa hace referencia a la acción de la serina dehidratasa y la treonina dehidratasa. Estas enzimas específicamente causan una desaminación de la serina y la treonina respectivamente. La serina, cuando es desaminada, este aminoácido, se convierte en piruvato y treonina, cuando pierde su grupo amino, se convierte en alfaceto butirato. Esos grupos aminos de igual manera salen, como no están siendo transferidos a nadie, como sí hicieron las transaminasas, salen en la forma de ion amonio, que ya saben que igual se derivará hacia el ciclo de la urea. Luego tenemos las aminoácidos oxidasas que tienen una acción más inespecífica, pues pueden actuar sobre diferentes tipos de aminoácidos, necesitan agua y oxígeno, pero el producto que generan, aparte de romper al aminoácido en un cetoácido y liberar amonio, también nos generan peróxido de hidrógeno. Esta acción entonces no es tan usual en nuestro cuerpo porque nos da el trabajo extra de luego tener que romper ese peróxido que también es tóxico, ¿no es cierto? Por eso les digo que estas son menos usuales que las de arriba, que son las que más trabajan en nuestro cuerpo. Muy bien. En esta diapositiva estamos viendo las reacciones de transaminación catalizadas, como les decía, por las aminotransferasas o también llamadas transaminasas. Casi todos los aminoácidos tienen una transaminasa específica que les permite arrancarle su grupo amino y transferírselo al alfaceto glutarato, que es el aceptor más común de grupos aminos para ellas. Los únicos aminoácidos que no tienen transaminasa son treonina y lisina, que quiere decir que son los aminoácidos no transaminables, porque todos los demás sí tienen. Ahora, de todos los demás que sí tienen, las dos transaminasas más importantes desde el punto de vista clínico son la TGO y la TGP, ¿no? Que ya las hemos mencionado. Aquí ustedes pueden ver la reacción catalizada por las aminotransferasas. Entonces, transfieren, le quitan el grupo amino a un aminoácido y se lo ceden a un cetoácido aceptor, que es el alfaceto, pasando el glutámico y el aminoácido cetoácido. Catalizan una reacción que es perfectamente reversible y utilizan como cofactor el piridoxalfosfato, que es la forma activa de la vitamina B6. En realidad, en la reacción es el piridoxalfosfato el que va a captar momentáneamente el grupo amino para posteriormente entregárselo al cetoácido aceptor. Por eso que vemos que el piridoxalfosfato pasa momentáneamente en la reacción a la forma de piridoxamina, como ustedes lo ven aquí, porque momentáneamente va a aportar el grupo amino. Sabemos que este grupo, piridoxalfosfato, es un grupo prostético en realidad,
de las transaminasas y que está unido covalentemente a una lisina de su centro activo. El mecanismo enzimático de las aminotransferasas entonces es un mecanismo tipo ping-pong, como acá ustedes lo ven, donde entra la enzima con su grupo prostético unido, ¿no? El piredoxal fosfato, interaccionan con el aminoácido, le arrancan el grupo amino a ese aminoácido llevándolo a la forma de cetoácido 1, si es que decíamos que este es el aminoácido 1, y se lo portará momentáneamente, ¿quién? El grupo prostético, ¿no? El cofactor, pasando, como lo ven, a la forma de piridoxamina. Posteriormente interaccionan con el alfa-cetoglutarato, o sea, con el aceptor más común, y se lo entregan, llevándolo a la forma de glutámico, convirtiéndolo a ese alfa-ceto a glutámico, y el cofactor vuelve a la forma de piridoxal fosfato. Deja de ser piridoxamina para volver a la forma de piridoxal fosfato. Entonces, ven que es como un sistema tipo ping-pong, ¿no? Recordemos que las dos transaminasas más importantes que les decía, más conocidas desde el punto de vista clínico, son la TGP y la TGO. La TGP ya la mencionamos como un importante marcador del perfil hepático y la TGO como un importante marcador del perfil cardíaco, aunque también es su análisis de concentración también nos puede señalar un daño profundo hepático porque la TGO no solamente se encuentra a nivel citosólica como está la TGP, sino que se encuentra también a nivel mitocondrial. Entonces, si hablamos del nivel citosólico, la TGP es más abundante en el citosol de los hepatocitos y la TGO es más abundante en el citosol del corazón. Pero, hablando a nivel mitocondrial, la TGO también se encuentra dentro de las mitocondrias. Entonces, por eso es que señalamos que cuando hay daño hepático, la TGP aumenta, pero cuando el daño hepático es muy profundo, al punto que se han roto hasta las mitocondrias, sale de todas esas mitocondrias que nosotros sabemos que tenemos dentro de nuestras células, y cuántas hay, un montón, ¿no es cierto? Y en ese caso la TGO estará más alta aún que la TGP, ¿no? Entonces puede ser un indicador de daño hepático, pero ya un daño hepático de mal pronóstico, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en los cuadros de cirrosis, ¿no? Donde el daño es tan profundo que se rompen hasta las mitocondrias. Bien, ahí están las reacciones que catalizan la TGP y la TGO. Empecemos por la TGP. La TGP, la transaminasa glutámico pirúvico, también es conocida como ALT de alanina aminotransferasa o alanina transaminasa, como la ven acá. En esta denominación hace referencia, en la denominación de TGP, se está destacando su producto, piruvato, ¿no? Transaminasa glutámico pirúvico. Sus productos, glutamato y piruvato. En cambio, en la denominación ALT se está haciendo referencia al sustrato sobre el cual actúa, alanina. Muy bien, veamos entonces su reacción. Como es la transaminasa específica para la alanina, le arranca el grupo amino a la alanina, se lo cede al aceptor más común que es el alfa-cetoglutarato, quedando convertido a la alanina en piruvato y alfa-cetoglutarato ya hemos dicho en glutámico. Entonces, alanina, que era aminoácido, queda convertido en cetoácido y el cetoácido queda convertido en aminoácido. Estamos viendo entonces otra forma de formar piruvato en nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Aparte de la vía glicolítica, ¿no? Esta reacción no nos olvidemos que es perfectamente reversible y que requiere de piridoxal fosfato. Y acá veamos la de la TGO. La TGO, transaminasa glutámica oxaloacética o aspartato aminotransferasa o aspartato transaminasa simplemente, actúa sobre el ácido aspartico con el alfa-cetoglutarato, quitándole el grupo amino al aspartato, convirtiéndolo en oxaloacetato y donándole ese grupo amino al alfa-cetoglutarato, convirtiéndolo en glutámico. Acá también estamos viendo otra forma de constituir oxaloacetato. Adicionalmente a lo que hemos visto se puede formar en el ciclo de Krebs. Estos glutamatos, no se olviden, serán sujetos a la acción de la segunda enzima. ¿Cuál era? La glutamato, en importancia la glutamato deshidrogenasa, que lo llevará nuevamente a la forma de alfa-ceto, pero liberará amonio, que lo enviará hacia el ciclo de la urea. En esta diapositiva estamos recordando los marcadores de la función
hepática, ¿no? Las pruebas funcionales hepáticas. Habíamos ya mencionado en una clase anterior las transaminasas, fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa y también la determinación de bilirrubina como parte de las determinaciones para ver cómo está nuestro hígado. Aquí vemos la segunda reacción en importancia, acabamos de ver la de las transaminasas, acá estamos viendo la desaminación oxidativa de la glutamato deshidrogenasa mitocondrial, que también es reversible y que, como les dije, esta enzima tiene la particularidad de poder utilizar tanto como cofactor NAC o NAT-fosfato. Eso es algo particular que tiene ella, ¿no? Entonces, actúa específicamente sobre el glutámico, por eso la denominación de glutamato deshidrogenasa, necesita agua, y le arranca el grupo amino llevándolo a la forma de alfa-acetoglutarato y ese grupo amino sale como ion amonio. Y acá vemos la de la tercera reacción, la glutaminasa, que también cataliza reacción perfectamente reversible. Miren, todas son de reacción reversible, pero que actúa específicamente sobre la glutamina, quitándole ese grupo amino extra que tiene en la cadena lateral, dejándolo entonces en la forma de glutámico, y ese amino sale en la forma de ion amonio, que también se deriva hacia el ciclo de la urea, necesitando también agua. Muy bien, y llegamos al ciclo de la urea, ahora sí. ¿Qué destino sigue ese amonio que hemos visto que se puede formar desde la acción de la glutamato deshidrogenasa, de las aminoácidos desaminasas que vimos, de la serina y treonina desaminasas, de hidratasas? Muy bien, todos esos se van a derivar hacia esta vía. El ciclo de la urea empieza con la condensación de una fuente de carbono y de una fuente de nitrógeno. Como fuente de carbono, el bicarbonato, lo pueden ver así como bicarbonato, o en algunos libros lo pueden ver representado como simplemente CO2, ¿no? Porque son pares interconvertibles, al fin y al cabo. Y la fuente de nitrógeno, el amoníaco o el ion amonio, que hemos dicho que viene de las diferentes maneras de perder el grupo amino que hemos visto hace un momento. Se condensan y con la necesidad de la participación de dos moléculas de inversión, mejor digamos, de dos moléculas de ATP, se forma el carbamil fosfato. Esto por la acción de la CPS tipo 1, es decir, la carbamil fosfato tipo 1, sintasa tipo 1. Aquí estamos viendo la carbamil fosfato sintasa tipo 1 y en la vía de las pirimidinas, el metabolismo de las pirimidinas, vamos a ver su enzima carbamil fosfato sintasa 2. Pero la 1 es la que trabaja aquí en el ciclo de la urea, entonces CPS1 se abrevia. Una vez que ya tenemos carbamil fosfato, necesitaremos condensar ahora el carbamil fosfato una molécula de ornitina para dar citrulina. Recordemos que ornitina y citrulina son también aminoácidos, pero aminoácidos que no conforman proteínas, sino aminoácidos, vamos a decir, metabólicos. Esto por acción de la OCT se condensó entonces la carbamil fosfato con la ornitina formando citrulina. La OCT es la ornitina carbamil transferasa, o también conocida como ornitina transcarbamilasa. Son las dos principales enzimas de esta vía. Además son enzimas, las dos únicas que son mitocondriales. Las demás enzimas que vamos a ver, que completan esta vía, son más bien citosólicas. Una vez que ya tenemos citrulina, necesitamos la condensación de otro aminoácido ácido. Digo otro porque, si se dan cuenta, este amonio ha venido de la desaminación del glutámico, ¿no es cierto? Que se va formando por las transaminasas y que luego la glutamato deshidrogenasa le quita ese amino, sale como amonio, así que prácticamente podemos decir que viene principalmente del glutámico, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo está el otro aminoácido ácido, el aspartico, ¿no? Que necesitamos que entre al ciclo de la urea para condensarse junto con la citrulina, y por acción del arginino succínico sintasa se forma el ácido arginino succínico. Una vez que ya tenemos el ácido arginino succínico, por acción del arginino succínico liasa, ahora lo vamos a romper, se romperá esta molécula en arginina y fumarato. Este fumarato no lo necesitamos más, se puede derivar hacia otro destino. ¿Dónde es intermediario el fumárico? En el ciclo de Krebs. Quiere decir que el ciclo de la urea le va a mandar esto al ciclo de Krebs. Pero ojo que este producto catalizado
producido por la argininoliasa, hemos dicho que esta argininoliasa es citosólica, entonces se está liberando a nivel del citosol. Si queremos derivarlo hacia el ciclo de la urea, como que intermediario de ese ciclo es, pues habrá que permitirle que ingrese a través de la membrana mitocondrial, ¿no? Así que ahí vamos a ver la particularidad respectiva. Se rompe entonces en fumarato y arginina, y ahora la arginina se vuelve a romper por la arginasa en urea y ornitina con la necesidad de una molécula de agua. Entonces ya tenemos acá liberado urea y estamos reconstituyendo ornitina. Por eso es un ciclo representado de manera, una vía metabólica representado como un ciclo, ¿no? Una forma circular, porque me regenera ornitina. Entonces, arginino succínico sintasa, arginino succínico liasa y el arginasa son citosólicas, mientras CPS1 y OCT son mitocondriales. ¿Cuántas moléculas de ATP hemos necesitado para formar una molécula de urea? 3, ¿no es cierto? 2 por la CPS1 y 1 por la añadidura del aspartico a su estructura. 3 moles de ATP para formar una molécula de urea. Hemos necesitado fuente de carbono, fuente de nitrógeno, agua, aspartato, ¿no? Para generar estos productos. Nótese que 2 de las moléculas de ATP que entraron en la primera reacción se rompen de la forma habitual, como es en ADP más fosfato inorgánico, mientras que el último ATP más bien se rompe en AMP más pirofosfato. Y cuando esta molécula se rompa, también estaríamos rompiendo un enlace de alta energía, porque finalmente es un enlace de fosfato, ¿no? Entonces, ¿qué hora es? Ya estamos bien. Aquí tenemos el balance del ciclo de la urea. Estamos viendo que necesitamos el ion amonio, que ya hemos visto que de varias fuentes puede provenir, pero especialmente el glutámico, fuente de carbono, el bicarbonato, el aspartico que debió entrar, 3 moléculas de ATP, agua, acá han puesto 2, pero en realidad es una, para formar urea, liberar fumarato y los productos de rompimiento de las 3 moléculas de ATP, ¿no? Aquí se está representando mejor que miren que la CPS1 y la OCT son enzimas mitocondriales, mientras que las otras 3 son citosólicas. Quiere decir que necesitamos la participación tanto mitocondrial como citosólica para formar la urea. La regulación del ciclo de la urea se da fundamentalmente por la regulación de la carbamilfosfato sintasa 1, la cual se regula alostéricamente por la molécula de N-acetilglutamato, que resulta ser estimuladora de esta enzima y por lo tanto al activar esta enzima activaríamos todo el ciclo de la urea, siendo la primera. Pero N-acetilglutamato a su vez puede estar su síntesis estimulada por una dieta rica en proteínas, ya que como ustedes ven, altas cantidades de arginina, que sería un aminoácido que vamos a obtener de esa dieta rica en proteínas, tiene un efecto estimulador sobre la acetilglutamato sintasa, que es la que se encarga de sintetizar este N-acetilglutamato que hemos dicho, a partir de acetilcoenzima más glutámico, como vemos acá. Entonces, por eso decimos que indirectamente una dieta rica en proteínas me estaría generando esta arginina. Esta arginina me estaría estimulando a la acetilglutamato sintasa. Esta me estaría generando altas concentraciones en acetilglutamato y este estaría estimulando a la carbamilfosfato sintasa 1. Y con ello estimularíamos el ciclo de la urea. Aquí podemos ver la relación entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. Como mencioné, producto del ciclo de la urea se va a liberar fumarato y este fumarato se podría derivar hacia el ciclo de la urea. Pues sabemos, ciclo de Krebs, pues sabemos que fumarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Pero como el ciclo de Krebs funciona a nivel del interior mitocondrial, entonces tendríamos que primero convertir fumarato en malato para que pueda de esta forma sí poder atravesar la membrana mitocondrial, que no es impermeable al fumarato, pero que sí tiene un traslocador malato-aspartato. Entonces, aprovechando esa proteína transportadora,
ya convirtiéndose en malato, podrá ingresar y seguir las siguientes etapas, ¿no? Esta transformación se logra de fumarato a malato por acción de la fumarasa, una enzima que está tanto a nivel citosólico como a nivel mitocondrial. Ahora, esta lanzadera a lo que ingresa malato saca aspartato que se ha podido formar a partir del oxaloacetato por la TGO, que ya hemos dicho que también es una enzima que se encuentra tanto a nivel mitocondrial como a nivel citosólico, y por eso también está en ambas localizaciones celulares. Y si quisiéramos que malato no entrara al ciclo de Krebs, sino que se llegara a convertir a aspartato para volver a entrar al ciclo de la urea, necesitaríamos entonces también la acción de la malato deshidrogenasa, una enzima que también tiene una isoforma presente dentro de la mitocondria y que me permitiría entonces convertir malato en oxalo para que posteriormente oxaloacetato se convierta en aspartato por la transaminasa y luego ingresara nuevamente al ciclo de la urea. Se dan cuenta que las tres enzimas que estamos mencionando aquí para esta interrelación finalmente tienen la doble localización, ¿no? Tanto mitocondrial como citosólica. Veamos entonces cómo una visión general, ¿no? De cómo se da el transporte de nitrógeno hacia el hígado, porque es en él donde se va a dar el ciclo de la urea. La mayoría de los tejidos, como ustedes pueden ver aquí, y como ya había dicho anteriormente, van a enviar el amonio, producto de sus transaminaciones, en la forma de glutamina, ¿no? Hacia el hígado. Entonces, gracias a la acción de la glutamina sintiasa o sintetasa, el glutamato originado por las transaminaciones será convertido en glutamina y así como glutamina viajará por la sangre hasta que llegue al hígado, ¿no? Ya en el hígado, por acción de la glutaminasa, se romperá en glutámico y en amonio y el amonio se derivará hacia el ciclo de la urea. A nivel muscular, el músculo también va a enviar amonio hacia el hígado en la forma de glutamina, como estamos viendo aquí. Pero también recordemos que el músculo en reposo y también en condición de ayuno prolongado va a activar el ciclo de la alanina, es decir, va a también proporcionar una más elevada cantidad de alanina, producto de sus transaminaciones, de tal manera que podemos decir que el músculo envía dos productos nitrogenados hacia el hígado, tanto glutamina, que es la forma más común de movilizar amonio, como alanina, que finalmente al ser un aminoácido también tiene amonio en su estructura, ¿no? En la forma de grupo amino. Esta alanina sabemos que cuando llega al hígado, finalmente por la gluconeogénesis se convierte en glucosa y el hígado le devuelve glucosa al músculo. Y la glutamina, por acción de la glutaminasa hepática, se rompe en glutámico y amonio, y el amonio se deriva hacia el ciclo de la urea. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría envía componentes nitrogenados hacia el hígado para que aquí es donde se dé la transformación en urea. Y en el hígado tenemos entonces todas las enzimas que habíamos mencionado, ¿no? Tenemos tanto la glutaminasa como la glutamina sintasa, tenemos las enzimas del ciclo de la urea, tenemos las transaminasas. Y aquí recordando entonces el ciclo de la alanina, muy importante, que además de ser un mecanismo, entonces vamos a decir, además de ser un mecanismo para que el hígado le devuelva músculo glucosa, también es un mecanismo para eliminar componentes nitrogenados a nivel muscular, considerando que el músculo es muy rico en proteínas, ¿no? Y que en realidad generaría mucho componente nitrogenado producto de su catabolismo, ¿cierto? Ese ciclo lo hemos visto en clases anteriores. Creo que falta una diapositiva, un clic más. Ya, todavía. Entonces, hemos señalado ya el destino del grupo amino, ¿no es cierto? Primeras etapas que finalmente generan amonio, posteriormente el amonio pasa al ciclo de la urea. Y ahora veamos lo que le corresponde al destino de los esqueletos carbonados. Como dijimos, según
el destino del esqueleto carbonado y por lo tanto su naturaleza de ese esqueleto carbonado que queda del aminoácido al haber perdido el grupo amino, categorizamos a los aminoácidos en glucogénicos o glucogenéticos y en cetogenéticos, ¿no? Entonces, los cetogenéticos son aquellos que rinden sus esqueletos carbonados tanto acetilcoenzima A o acetoacetato y que por lo tanto pueden utilizarse en la formación de cuerpos cetónicos para reensamblar ácidos grasos o colesterol, que sabemos que acetilcoenzima es precursora de ellos. Los que rinden acetilcoenzima A son leucina, isoleucina y treonina, y los que rinden acetoacetato son los aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano, y lisina y leucina. Esos serán entonces los aminoácidos llamados cetogenéticos. Mientras que los glucogénicos o glucogenéticos son aquellos que, ¿se acuerdan? Decíamos, pueden rendir o piruvato o intermediario de la vía glicolítica o intermediario del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, tenemos que son todos los aminoácidos excepto dos, lisina y leucina, los que son glucogenéticos, ¿no? Algunos rinden piruvato, otros alfa-acetoglutarato, otros rindiendo fumarato, otros oxaloacetato, otros succinilcoenzima, finalmente pueden introducirse, como les dije, a la gluconeogénesis y generar glucósido. ¿Quiénes rinden piruvato? Está alanina, está serina, glicina, cisteína y triptófano. Alfa-acetoglutarato, glutamato, glutamina, que fácilmente hemos dicho que por desaminación se puede convertir en glutamato y hemos visto que el glutamato se para interconvirtiendo en alfa-acetoglutarato. También prolina, histidina y arginina. Fumarato puede rendir la fenilalanina y la tirosina, que también se puede originar a partir de fenilalanina, ¿no? Por hidroxilación. Se forma tirosina y fenilalanina y al contrario, por perder el grupo hidroxilo, pasa a la forma fenilalanina y finalmente puede rendir fumarato. Oxaloacetato rinden aspartico, que ya mencionamos por la TGO, y la asparragina, que es el primo hermano que también por desaminación se convierte en aspartato y de igual manera asciende a la formación de oxaloacetato, ¿no? Succinilcoenzima A rinden los aminoácidos valina, isoleucina, metionina y treonina. Si se dan cuenta, están todos, excepto lisina y leucina. Todos los proteicos me refiero. Entonces, estos glucogénicos y estos, ¿qué? Cetogénicos, ¿no? Ahí están, cetogénicos. Los aminoácidos también pueden ser precursores de otras moléculas. ¿Qué otras moléculas? Aminas activas, como por ejemplo las catecolaminas, neurotransmisores, y también son precursores de glutatión y de otras moléculas, ¿no? Como hemos hablado de carnitina, creatina, entre otros. Veamos entonces la síntesis ahora de los aminoácidos y de esos otros compuestos que también pueden formarse a partir de nuestros aminoácidos. Recordemos que cuando hablo de la biosíntesis me refiero a los aminoácidos no esenciales, porque los esenciales nosotros no podemos sintetizar. Y ahí están nuevamente para que recuerden los esenciales y los diferencien de los no esenciales que nosotros sí podemos sintetizar. En los prematuros les dije que sumamos a los esenciales dos más, arginina y histidina. Y esto lo hemos visto desde el ciclo anterior en realidad, ¿no? Muy bien. Por transaminación se puede formar alanina, aspartico y glutámico. Acabamos de verlo por la acción de las transaminasas, ¿no? Por reacciones de amidación puede formarse asparagina y glutamina. Claro, los primos hermanos se formaban desde los ácidos respectivos, ganando otro grupo amino, ¿no? A partir del ácido 3-fosfoglicérico, serina y glicina. A partir de aminoácidos esenciales, tirosina y cisteína. A partir de glutámico también se podía formar prolina y a partir de ornitina, arginina. Entonces, aquí está nuevamente por transaminación. Acabamos de ver por la TGP, se puede formar la alanina a partir de piruvato porque la reacción era perfectamente reversible, les dije, ¿no? La de las transaminasas.
Desde oxalocetato se puede reconstituir aspartico y de acetoglutarato glutámico, hemos dicho, ¿no? Aquí tenemos todos los precursores de nuestros aminoácidos, entonces, que podemos sintetizar. Piruvato es precursor de alanina, valina y leucina. Ribosa 5-fosfato de histidina. 3-fosfoglicerato es precursor de serina y serina a su vez de glicina y cisteína. Alfa-acetoglutarato es precursor de glutámico, glutámico a su vez de glutamina, también hemos dicho que puede formar prolina y arginina. Fosfoenol piruvato y la eritrosa 4-fosfato que señalamos que se formaba en la vía de las pentosafosfatos, ya desde ese momento dijimos es precursor de los aminoácidos aromáticos, qué importantes, además porque son los más abundantes en toda proteína. Entonces, son precursores de fenilalanina, triptófano, tirosina. Y no nos olvidemos que fenilalanina, al hidroxilarse, forma tirosina también. Mientras que oxalocetato es precursor de aspartato por transaminación que acabamos de ver y a su vez aspartato de asparragina y también de metionina, treonina, lisina. Treonina a su vez es precursora de isoleucina también. Y ahí tenemos entonces toda esta síntesis con los precursores específicos para cada grupo de aminoácidos que sí podemos sintetizar. Mencionamos que hay otros compuestos de naturaleza nitrogenada que también se forman a partir de nuestros aminoácidos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, tenemos aquí acetilcolina. Acetilcolina, como sabemos, es un neurotransmisor muy importante para nosotros. Causa reacciones de excitación en las neuronas que encontramos a nivel cerebral. También lo reconocemos como un importante neurotransmisor que estimula la contracción muscular, liberándose a nivel de la unión neuromuscular, y también se encarga de disminuir lo que es la frecuencia cardíaca. Es decir, inhibe la contracción del músculo cardíaco, pero estimula la contracción del músculo esquelético más bien, ¿no? Acetilcolina se sintetiza a partir del aminoácido serina. Si hablamos solamente de su constituyente aminoacídico, ¿no? Precursor. Por acción de la enzima colina acetiltransferasa, entonces se va a formar acetilcolina y la enzima que se encarga de degradarlo a este transmisor es la acetilcolinesterasa, que cuando está ausente pues puede generar que no haya quien rompa entonces a este mensajero químico y que haya una sobreexpresión de su actividad, ¿no? Actúa tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Las catecolaminas, me refiero a adrenalina, noradrenalina y dopamina, se sintetizan a partir de tirosina. Como ven, la tirosina se hidroxila y forma el L-dopa. El L-dopa por descarboxilación va a formar la dopamina. La dopamina, otra vez por hidroxilación, va a formar noradrenalina y por una transferasa noradrenalina da origen a adrenalina. Entonces podemos decir que tanto adrenalina, noradrenalina y dopamina se originan a partir de tirosina. Acá podríamos sumarle también la melanina, ¿no? De la piel. Las catecolaminas se sintetizan principalmente a nivel de la glándula suprarrenal, de la médula de las glándulas suprarrenales y también a nivel de las fibras postganglionares, principalmente del sistema simpático. Sus acciones de las catecolaminas están bastante relacionadas con lo que es la lucha y la huida, y su eliminación fundamentalmente se da gracias a un proceso de recapturación que sufren estas moléculas. La dopamina está relacionada con la regulación del comportamiento, de la cognición, del aprendizaje. Está relacionada también con lo que es la
motivación, también aumenta la frecuencia cardíaca y es reconocida como la hormona del placer. Mientras que adrenalina y noradrenalina también aumentan la frecuencia cardíaca, dilatan las pupilas, están relacionadas también con lo que es la generación, la termogénesis, la generación de calor en nuestro cuerpo, la utilización de oxígeno, también con lo que es los movimientos intestinales y también con lo que es la vasodilatación. Adrenalina y noradrenalina tienen funciones muy parecidas, pero la acción de adrenalina es más rápida, aunque más corta. Perdón, dije vasodilatación, broncodilatación. Serotonina. La serotonina es conocida como la hormona de la felicidad. Se sintetiza a partir del aminoácido triptófano, como ven allí, por acción de la triptófano hidroxilasa y de una descarboxilasa va a formarse serotonina. Está relacionada con lo que es el sueño, el apetito, está relacionada también con los estados de ánimo, con las sensaciones de dolor y también con la sexualidad. El GABA, aquí estamos con la hora. 5 minutos. Ahí está. El GABA es un neurotransmisor, pero un neurotransmisor, ¿qué hora es? Falta. Un neurotransmisor inhibidor es el ácido gamma aminobutírico. Se sintetiza a nivel de todo el cerebro, pero especialmente a nivel del cerebelo. Se encuentra, mejor dicho, a nivel de todo el cerebro, pero principalmente se encuentra a nivel del cerebelo. Su deficiencia está relacionado con ataques ansiolíticos. Su precursor es el ácido glutámico y que por descarboxilación da origen al ácido gamma aminobutírico. Este GABA está en la constitución de las pastillitas conocidas como gamalate, ¿no? Que quizás a alguno su mamá le ha dado esas pastillitas para estimular la memoria, el gamalate. La histamina, como sabemos, es un compuesto que deriva de la histidina, del aminoácido histidina. Es una molécula relacionada a lo que son los cuadros alérgicos, ¿no es cierto? Y por eso tomamos antihistamínicos cuando estamos frente a un cuadro así. La histamina causa vasodilatación, causa constricción bronquial y también está relacionada con la estimulación de la liberación de ácido clorhídrico y de pepsina. La carnitina, que ya hemos hablado en clases anteriores, es un compuesto que deriva de la metionina y la lisina, importante para poder captar y metabolizar ácidos grasos de cadena larga, como hemos dicho que en realidad pues son los más abundantes en la dieta nuestra, ¿no? Y que se acumula de forma importante a nivel del tejido muscular. Se sintetiza por acción hepática y renal, pero se acumula principalmente a nivel muscular. La creatina, que deriva de la metionina, la arginina y la glicina, que ya hemos mencionado también que es una forma de almacenamiento de fosfato, pero para donárselo al ADP y poder reconstituir ATP, principalmente a nivel muscular. Pero esta creatina también le puede servir o también la puede utilizar el cerebro, ¿no? Pasando entonces su forma fosforilada a fosfocreatina, que luego, como les dije, puede donarle el fosfato al ADP, como están viendo aquí abajo, para la formación, para la formación de ATP. En su síntesis participa
los riñones y se completa su síntesis con la acción hepática. La creatina, ya también he mencionado antes que está relacionado como un agente que puede retrasar la fatiga y genera una menor utilización de la vía glicolítica, ya que es una fuente, como ven, de energía para mantener la dotación de ATP a nivel muscular. Y es por eso que muchos deportistas la utilizan. Las hormonas tiroideas también son moléculas derivadas de aminoácidos, como es la tirosina. Las hormonas tiroideas, ya sea la T4 o la T3, la tiroxina, la triotironina, provienen entonces del aminoácido tirosina y están relacionadas con la regulación del metabolismo basal, que es el metabolismo para mantener nuestras actividades vitales en las horas, para las actividades vitales básicas, ¿no? Y sobre todo, pues, en las horas en que estamos sin actividad. Y ahí se lleva el grueso de nuestra energía, ¿no? Mantener funciones vitales. Y para terminar, también mencionar que el óxido nítrico también es un compuesto que deriva del aminoácido arginina, el cual por acción de la óxido nítrico sintasa va a romperse en citrulina, que ya mencionamos que es un aminoácido también por su estructura, ¿no? No proteico, y óxido nítrico. El óxido nítrico por mucho tiempo se le reconoció efectos negativos, perjudiciales en nuestro cuerpo, pero en la actualidad, y hace varios años atrás, se le han reconocido que cumple papeles muy importantes y favorecedores para nosotros en realidad. Así que ya se le está quitando esa connotación negativa que por muchos años se le dio. Se sabe que el óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos y aumenta el flujo sanguíneo. También incrementa el suministro de oxígeno y protege al corazón y a otros órganos del daño y de la muerte de células. También vuelve a la superficie interior de nuestras arterias con una estructura tipo teflón, es decir, que evita que se peguen, ¿no?, los diferentes componentes que van transitando a nivel de la sangre por estos vasos sanguíneos. Así que un poco que facilita que el flujo sea continuo. Y esos serían todos los componentes entonces principales a destacar. Y hemos terminado exactamente entonces nuestra clase el día de hoy. En punto, miren, 12:10. Hasta aquí, jóvenes,